Hey viajero web, ya estás en el Webic. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de programación. Hoy aprenderás todo sobre el pseudocódigo, el cual es una herramienta muy útil para programar sin necesidad de conocer un lenguaje de programación específico. Así que ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Recuerda que todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web y solamente tienes que venir aquí a Google y poner la palabra clave de esta clase, pseudocódigo eWebic. Le das Enter y te va a hacer la búsqueda y aquí en el primer resultado del curso le das clic y en automático te va a mandar a la parte escrita de esta clase. Así que te espero en ewebic.com. Programar puede parecer abrumador para los principiantes, especialmente si no tienes experiencia previa en programación. El pseudocódigo es una solución para aquellos que buscan aprender a programar sin necesidad de dominar un lenguaje de programación específico. Así que te voy a dejar una definición de lo que es un pseudocódigo. Un pseudocódigo es un lenguaje informal de programación que permite representar algoritmos o programas de manera estructurada, utilizando un lenguaje cercano al lenguaje humano y evitando la sintaxis rigurosa de un lenguaje de programación real. El objetivo del pseudocódigo es permitir al programador expresar el flujo de la lógica de su programa de forma clara y concisa, para luego ser implementado en un lenguaje de programación real. El pseudocódigo no está limitado a un lenguaje de programación específico, por lo que se puede utilizar como un medio para planificar y diseñar algoritmos de programación, independientemente del lenguaje que se vaya a utilizar para implementarlos. Elementos y características del pseudocódigo. A pesar de que el pseudocódigo no es un lenguaje de programación real, tiene algunas características que vale la pena resaltar. Por ejemplo, permite declarar variables para almacenar información como números, cadena de texto o valores booleanos. Podemos representar estructuras de control como bucles, condicionales y estructuras de control de excepciones. Son comunes en el pseudocódigo y son utilizadas para controlar el flujo del programa. Permite definir y utilizar funciones, que son bloques de código diseñados para realizar una tarea específica. También podemos agregar comentarios para proporcionar información adicional sobre el código o explicar el propósito de una sección del código. También podemos utilizar los operadores para realizar operaciones matemáticas o lógicas en las variables y datos. No te preocupes si no comprendes al 100% los conceptos que acabamos de ver. En muchas de las clases siguientes los vamos a repetir varias veces para que te quede más claro y cada vez vamos a ir creando ejemplos más complejos para que puedas incrementar tu lógica y abstracción. Quizá te estás preguntando, pero ¿cómo hacer un pseudocódigo? Aquí hay algunos simples pasos que puedes seguir para poder hacer tu propio pseudocódigo muy fácilmente. Por ejemplo, identifica el problema a resolver y su contexto. Debes de comprender a la perfección lo que tienes que hacer. Define los datos de entrada necesarios para el problema. Define los datos de salida esperados. Identifica los pasos necesarios para resolver el problema, sin preocuparte aún por la sintaxis de un lenguaje de programación específico. Hazlo como si se lo estuvieras platicando a alguien. Utiliza una estructura de control de flujo adecuada si es que es necesario. Por ejemplo, un if-else que diría, si cumples con esto, haz esto. O repite tantas veces una acción, que es un bucle, etcétera. Para implementar esto no te preocupes, en las clases siguientes vamos a ver estas estructuras de control de flujo. Ahorita simplemente te las voy a mostrar en algunos ejemplos. Verifica que el pseudocódigo resuelve el problema y cumple con los requisitos especificados para los datos de entrada y salida. Y listo, con estos simples pasos pudieses resolver casi cualquier problema que te plantees. Pero no te preocupes, vamos a ver unos ejemplos para que te quede más claro. Bien. Vamos a hacer algunos ejemplos porque es la mejor manera de aprender. Vamos a crear nuestros propios pseudocódigos. El primer ejemplo que vamos a hacer, vamos a agregar aquí comentarios. En pseudocódigo tú puedes agregar con 2 diagonales los comentarios. Y vamos a hacer este primer ejemplo de un programa que sume 2 números. Muy bien, comencemos. Entonces, lo primero, ¿qué queremos hacer? Sumar 2 números. Para ello vamos a necesitar variables para guardar los números que queremos sumar y el resultado. Pero primero vamos a hacer que de inicio. Vamos a poner inicio. Es lo primero. Aquí va a iniciar nuestro programa y aquí va a terminar. Muy bien. Ahora, entre este inicio y fin es lo que vamos a hacer. Y vamos a usar indentación, que es, voy a poner un tabulador para que no todo esté pegado hacia la izquierda, sino que tengamos este espacio que es más fácil de leer, ya te darás cuenta. Por ejemplo, ahora vamos a declarar nuestras variables. Recuerda que es un lenguaje común, no te debes de preocupar. Tú lo debes de escribir como si lo estuvieras platicando a alguien, pero que sea claro. Ahora vamos a declarar nuestras variables num1 para que sean representativas. Aquí vamos a guardar el número 1 que queremos sumar y el otro número
2 que también queremos sumar, y el resultado lo vamos a guardar en suma. Así de fácil. Estas son nuestras tres variables, num1, num2 y suma. Ahora, ¿qué queremos hacer? Pues necesitamos leer los datos de donde queremos sumar, o sea, los números que queremos sumar. Entonces vamos a leer num1 y después tenemos que leer num2. Así de sencillo. Eso es lo que tiene que hacer nuestro programa. Después, ya que leímos los números, los tenemos que sumar. Entonces suma va a ser igual a num1 más num2. ¿Por qué? Porque en su código podemos usar operadores, podemos usar el igual, podemos usar la suma, lo que sea. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que después de leer los números, ahora los sumamos. Y ya tenemos el resultado en suma. Después, ¿qué tenemos que hacer? Pues podremos hacer varias cosas, pero en este ejemplo simple, pues no nos dicen qué hacer con la suma, así que simplemente la vamos a poner en pantalla. Vamos a tener que escribirla o mostrar. Puedes también mostrar o escribir. Y en este caso voy a dejar escribir. Y voy a poner, voy a escribir la suma es, así de simple. Y la suma es, voy a dejar un espacio aquí. Ya sea, aquí podría yo hacer una suma de cadena de caracteres, pero como en este caso es su código, simplemente con que ponga una coma y decir, primero escribe la suma y después escribe la variable suma, así de simple. Como aquí en su código no hay tipos y no hay una estructura de tipados, o sea, no nos preocupamos porque suma sea un número y no lo podemos sumar a una cadena de caracteres, no, lo que queremos representar aquí es la acción, y la acción es que yo quiero concatenar a la cadena de caracteres. La suma es el resultado de la suma, sin importarme que sea de otro tipo. Entonces aquí lo estamos representando así. Quien venga a leer nuestro subcódigo va a decir escribir la suma es suma. Entonces ahí va a estar concatenado nuestra suma. Concatenar quiere decir que tú estás sumando dos cadenas de caracteres. Muy bien. Entonces así de simple queda nuestro ejemplo de programa que suma dos números. Primero identificamos las variables que necesitamos, les ponemos un nombre que sea representativo de lo que va a ser y va a almacenar cada una de estas variables. Le indicamos al programa que necesitamos leer número 1, leer número 2. Después le indicamos que después de leerlo necesitamos hacer la suma y que después lo escriba o muestre en pantalla la suma de esos dos números. Y así de fácil tenemos nuestro primer ejemplo. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Yo estoy aquí utilizando Visual Studio Code como editor de código, pero no es necesario que lo utilices. Tú puedes utilizar un simple Word, un bloc de notas o algo donde puedas escribir, porque en este momento lo que tú estás haciendo es un subcódigo y no estás realmente haciendo no necesitas ejecutar el programa. Así que aquí voy a abrir otra pestañita, tú puedes hacerlo en un Word y vamos a hacer nuestro segundo programa, nuestro segundo ejemplo. Voy a poner comentarios y le voy a poner ejemplo de un programa que calcule el promedio de 3 números. Muy bien, ahí está mi comentario. Ahora voy a poner inicio y voy a poner el fin y listo. Ahora voy a hacer la indentación para que no sea más fácil de leer. Por ejemplo, acá en el primer ejemplo, como puedes ver, como está esta indentación, pues es un poquito más fácil de comprender dónde inicia y finaliza el programa y el contenido. Aquí te va a quedar también más claro. Bien, vamos a declarar nuestras variables. ¿Por qué? Porque necesito calcular el promedio de 3 números. Entonces, de entrada necesito 3 variables para almacenar estos 3 números y el resultado. Entonces, variables, y lo que voy a hacer es num1, num2, y voy a necesitar un num3. Y también voy a necesitar un promedio, que aquí tengo este promedio. Muy bien, ahora voy a hacer, ¿qué paso sigue en el programa? Pues leer esos números que me tienen que dar para poder promediarlos. Entonces voy a poner leer num1, después leer num2 y después leer num3. Muy bien, como puedes ver aquí, cuando yo escribo algo me aparecen esta ayuda del mismo editor de código. Por eso yo utilizo Visual Studio Code, porque es muy bueno para codificar incluso el pseudocódigo, pero si no tienes un Visual Studio Code en un Word lo puedes hacer sin ningún problema. Muy bien, el paso siguiente a que leí los números, pues yo puedo ya hacer el promedio. Entonces voy a poner promedio es igual a num1 más num2, porque así se saca el promedio. Primero sumas los números que quieres promediar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la suma de los números y la cantidad de números pues son 3. Entonces simplemente los divido entre 3 y así de fácil saco el promedio. Este 3 pudo haber sido otra variable, pero bueno, aquí para que recuerda que lo tenemos que mantener simple nosotros, nuestro código, y esto es más fácil de comprender. Porque el problema es calcula el promedio de 3 números. Así de fácil, es lo que dice la indicación del problema. Entonces, ahora ya tengo aquí el promedio. ¿Qué voy a hacer? Pues lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, vamos a escribirlo. Ya sea mostrarlo o escribir. El promedio es, la variable promedio.
Aquí lo vamos a guardar y entonces vamos a hacer aquí la concatenación de esta cadena con este número. No importa, en su código no importa que no sean del mismo tipo. Lo importante es resaltar o dejar claro lo que queremos hacer aquí. Nosotros queremos concatenar una cadena de carácter con un número, así que no te preocupes. Y así de fácil ya tenemos nuestro programa que calcula el promedio de 3 números. Bajamos las variables, declaramos las variables, indicamos nuestros primeros pasos, leer número 1, número 2, número 3, después hacer el promedio a través de la suma y la división y después simplemente escribir el promedio en pantalla. Y así de fácil tenemos nuestro ejemplo 2. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a agregar aquí mis comentarios y voy a decir que ahora quiero hacer un ejemplo de un programa que busque el número más grande de un arreglo de números, de una lista de números también podría ser. Entonces, como en el ejemplo anterior, vamos a buscar nuestro inicio. Vamos a ir aquí inicia y aquí termina nuestro programa. Y lo que vamos a hacer es ejemplo de un programa que busque el número más grande. Entonces necesitamos variables, ¿no? Y vamos a identificar esas variables. Buscamos el número más grande de un arreglo de números. No nos está diciendo la cantidad de ese arreglo ni el tamaño. Así que nosotros simplemente vamos a declarar un arreglo o una lista. ¿Qué podríamos decir? Yo voy a tener ¿cuántos números? Pues no lo sé, pero vamos a declarar un tamaño 10, por ejemplo. Como no viene especificado, nos podemos poner 100. Pero bueno, vamos a hacerlo para 10 números. Sería lo mismo si fuera un arreglo de 100 o 1000. Porque el subcódigo va a ser general. Estamos haciendo un algoritmo general para calcular para buscar el número más grande de un arreglo de números. No importa si es 10, 100 o un millón. Entonces, ahora necesitamos otra variable para guardar el número máximo o el máximo que vamos a encontrar. Muy bien. Lo primero es leer ese arreglo de números. O sea, encontrarlo de alguna manera o que nos los pasen de alguna manera. Entonces es leer, necesitamos esos números. Muy bien, necesitamos leer números. Ahora, lo que vamos a hacer es, para iniciar nuestra lógica, pues es buscar qué número es más grande. Entonces vamos a decirle, vamos a empezar por lo más básico. Vamos a hacer que máximo sea igual a números, pero en la posición 0. Vamos a obtener el primer dato de esa lista. Una lista en programación, aunque este es número 10, es de tamaño 10, es decir, aquí vamos a guardar 10 números, siempre lo vamos a inicializar en 0. Esos arreglos siempre inicializan en 0 y su número más grande o el valor más grande lo vamos a encontrar en el tamaño máximo menos 1. Esto quiere decir que lo vamos a tener en el índice 9, porque este es el índice y esto es el tamaño, o sea, tiene un tamaño 10, pero el índice es 9. Ahí es donde vamos a tener el último valor, porque inicia en 0. Si iniciamos en 0, entonces tendríamos aquí el primer valor, el segundo valor lo tendríamos en 1. Lo tendríamos en 1 y así sucesivamente hasta llegar a número 9. Y aquí tendríamos el último valor, que es el tamaño menos 1. Ok, esto lo vamos a entender más adelante, pero espero no haberte confundido con esta explicación de cómo utilizar los arreglos. Muy bien, ahora vamos a utilizar un flujo o una estructura de flujo de control para recorrer, para indicarle a otros programadores que necesitamos hacer un recorrido, un bucle. Necesitamos hacer un proceso que se repita ciertas veces para poder recorrer el arreglo de números. Por ejemplo, vamos a decir para una variable que es i, que va desde 1. ¿Por qué desde 1 y no desde 0? Porque máximo ya tomó el valor en la posición 0. Si aquí nosotros ponemos 0, si no vamos a decir que empezamos desde el mismo número que ya obtuvimos aquí. Entonces nos vamos a ahorrar un paso en este bucle. Entonces por eso vamos a empezar desde 1, porque arriba empezamos desde 0. Entonces para i desde 1 quiero que se ejecute hasta 9, que es el tamaño, que es el índice que necesitamos, que sería 10 menos 9, el tamaño del arreglo menos 1. Entonces eso es 9. Y si esto se cumple, entonces hacer esto. Y quiero que tenga un fin para. Esto es la estructura de control. Voy a poner un espacio aquí para que se vea mejor así. Entonces, en este bucle para y desde 1 hasta 9 hacer lo que esté dentro de esto. Por eso aquí ya dije fin de para. Y por eso sirve la indentación. Como puedes ver, podemos ver que ahora voy a dar un tabulador aquí para que todo lo que esté en este nivel va a estar dentro de este ciclo. Ahora, vamos a hacer una condición, otra estructura de flujo de nuestro programa, que es como si fuera una decisión. Vamos a tomar decisiones dentro de este ciclo o de este bucle. Si
por ejemplo, números en la posición I. Recuerda que I lo vamos a recorrer desde 1 hasta 9. En cada ciclo que venga aquí va a valer un valor diferente. Desde I, si número I es mayor que máximo, entonces vamos a hacer algo. Y le vamos a decir, y aquí termina fin, sí, así de fácil. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener otra estructura de control y también voy a hacer una indentación para ver qué hay dentro de ese sí. Si número en la posición I, que va a variar desde 1 hasta 9, es mayor que el número máximo, que lo establecimos aquí como su valor de inicio. Si es máximo, entonces lo que vamos a hacer es que máximo ahora va a tomar el valor de número en la posición I, porque ya encontramos un número más grande que el que establecimos aquí, y lo que estamos buscando es el número más grande de este arreglo. Entonces, si se cumple que el valor que hay en números en la posición I es mayor a máximos, entonces le vamos a asignar a máximo el número que está en esta posición de I. Y así se va a estar recorriendo este ciclo. Ahora, una vez que se termine este ciclo, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, escribir un mensaje que es el número más grande es pues el máximo, porque es ahí donde lo estamos guardando. Y así de simple queda nuestro programa. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, números, y aquí tendríamos simplemente, vamos a poner, por ejemplo, coma 2, coma 3, coma 5, coma 6, 1, 1 y 10. Vamos a ver cuánto tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me falta 1, 11. Así de simple. Estos son los números que va a tener este arreglo. Lo hago así porque como aquí lo definimos en 10 para que concuerde. Entonces, si nosotros hiciéramos caso a este programa, lo primero que es, ya tenemos definidas las variables, leer números. Entonces el números en este momento valdría esto. Esto es lo que leería nuestro programa. Ahora, máximo. Bueno, máximo, si nosotros aquí lo ponemos en el índice 0, máximo tomaría el valor de 1 al principio del programa. Esto es así, ejecutando el programa. Ahora, cuando lleguemos aquí, le vamos a indicar que yo quiero que I primero valga 1 y va a valer 1 y va a ir aumentando hasta 9. Cuando I vale 1, entonces nosotros vamos a decir que si número en la posición I y en este momento vale 1, ¿cuánto vale? 2. Muy bien. Si I es igual a 1, entonces números en la posición I, pues es simplemente 2. Si número en la posición I, que en este momento vale 1, toma el valor de 2, que se ve aquí. Entonces, si hacemos esta validación, números en la posición I, que es 2, es mayor que máximo. Sí, porque máximo en este momento vale 1. Entonces aquí máximo va a ser igual a 2. Así de sencillo. Y así se va a ir con cada uno de los procesos. Por ejemplo, si llegáramos al 9 y después va un 1, ¿no? Vamos a hacer prácticamente, vamos a llegar ahí, porque si ves cada vez va a ser mayor, hasta 9. Y entonces todo esto se va a cumplir. Pero en este momento, cuando lleguemos, por ejemplo, a esta posición, I va a valer 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, entonces, en este momento I, cuando valga 6, número en la posición I va a valer 1. Entonces, cuando entremos aquí a este ciclo otra vez, vamos a decir, número en la posición I, que vale 1, ¿es mayor que máximo? No, porque máximo en este momento vale 9. Entonces aquí no entraríamos a este if y simplemente lo saltaríamos y aumentaríamos el valor de I, que ahora va a valer 7, pero máximo, ahora I en la posición 7 es mayor que máximo que guarda un 9, no, tampoco. Entonces no actualizaríamos máximo. Pasamos al siguiente, donde ahora estamos en 8, I vale 8, entonces toma el valor de 10, ahora 10 es mayor que 9, que es lo que valía antes máximo, sí, entonces máximo ahora es 10, se actualiza. Y así, al final de cuentas, el número mayor sería 11,
porque se volvería a cumplir este ciclo. Espero que esta explicación de cómo puedes ir probando tu pseudocódigo no te haya confundido. Si quieres, déjamelo en los comentarios para que a lo mejor podamos hacer otros ejemplos. Pero en particular en la página te voy a dejar otros 2 ejemplos con los cuales tú puedes practicar. Porque si aquí nos las pasamos haciendo ejemplos y también haciendo pruebas de escritorio y depurar nuestros programas, no vamos a tardar mucho. Entonces, ya te dejé 3 ejemplos. En la página te voy a dejar algunos otros para que tú puedas practicar e ir aprendiendo a crear tu propio pseudocódigo. Ventajas del uso de pseudocódigos. Como puedes ver en los ejemplos, tiene varias ventajas de utilizarlo. Por ejemplo, la claridad. El pseudocódigo utiliza un lenguaje simple y fácil de entender, lo que hace que sea más fácil para cualquier persona, incluso sin experiencia en programación, comprender un algoritmo. Su flexibilidad. El pseudocódigo es un lenguaje no estructurado y no está limitado a un lenguaje de programación en específico, lo que significa que se puede utilizar para escribir algoritmos en cualquier lenguaje. Te ahorra mucho tiempo, ya que permite a los programadores planificar y diseñar algoritmos antes de empezar a codificarlos, lo que puede ahorrar tiempo y esfuerzo en la resolución de problemas. Su depuración es muy fácil, ya que permite a los programadores identificar posibles errores antes de escribir código, lo que hace que la depuración sea mucho más fácil y rápida. En cuanto a la abstracción, el pseudocódigo puede utilizarse para describir un problema en un nivel más abstracto que el código real, lo que hace que sea más fácil de entender y aplicar. Como puedes ver, en general, el pseudocódigo es una herramienta valiosa para los programadores, ya que les permite planificar y diseñar algoritmos de una manera clara y eficiente, lo que puede ahorrar tiempo y esfuerzo en el proceso de programación. Consejos para escribir un buen pseudocódigo. A continuación te dejo algunos consejos que te van a ayudar al momento de crear tus propios pseudocódigos. Por ejemplo, usa nombres descriptivos para las variables constantes y funciones. Por ejemplo, si estás escribiendo un pseudocódigo para una calculadora, puedes usar nombres como número 1, número 2 y resultado. Usa comentarios. Incluye comentarios para explicar el propósito de cada línea o donde sea necesario. Los comentarios son útiles para ayudar a otros programadores a entender tu código. Y mantén la simplicidad. Usa estructuras de control de flujo simples y evita complejidades innecesarias. Mantener el pseudocódigo simple y fácil de entender hará que sea más fácil de convertirlo en código real. Usa indentación, así como lo vimos en los ejemplos. No todo lo escribía a la parte izquierda, sino que ponía tabulaciones para que leerlo fuera más fácil, ya que la indentación hace que el código sea más legible y hace que las estructuras de control de flujo sean más fáciles de seguir. Prueba el pseudocódigo. Asegúrate de que el pseudocódigo funcione antes de convertirlo en código real. Ejecuta el pseudocódigo en tu mente o en papel para verificar que los resultados sean los esperados. Siguiendo estos consejos puedes escribir pseudocódigo de manera efectiva y fácil de entender. Excelente, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que ahora ya sepas cómo crear tu propio pseudocódigo. Recuerda que aunque no sea un lenguaje de programación real, permite a los programadores comunicar sus ideas de manera clara y concisa sin la necesidad de preocuparse por detalles de sintaxis o implementación. Y pues ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.